Invitamos ahora a tomar asiento en el salón al señor César Duro, contador general de la Nación Argentina, y al señor Jorge Horacio Domper, tesorero general de la Nación Argentina. Le agradecemos a ellos dos. El resto queda con nosotros porque comienza el panel de los conferencistas. Entonces vamos a pedir que se sume a la mesa al señor secretario de Participación Público-Privada del Ministerio de Hacienda de la Nación Argentina, señor José Luis Morea. Escucharemos entonces la conferencia Participación Público-Privada a cargo del secretario de Participación Público-Privada del Ministerio de Hacienda de la Nación, señor José Luis Morea. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá y espero que estén bien. Voy a presentarles algunas diapositivas en los próximos 20 minutos, media hora, de cómo estamos estructurando los proyectos de participación público-privada acá en Argentina, bajo la nueva ley que sancionamos en 2016 y reglamentamos en 2017 y que ya tiene 6 grandes proyectos de autopistas adjudicados, con contratos firmados y en ejecución hace un mes, como parte de un portafolio de proyectos transversales a todos los sectores de la infraestructura en Argentina, incluyendo energía, transporte, salud, justicia, educación, entre otros. ¿No? Bien. Bueno, antes de entrar en el portafolio entero de proyectos, me parece que es importante profundizar el programa de 6 proyectos que ya tenemos en operación, que es el de autopistas. Y ahí pueden ver en la diapositiva los proyectos en color, los primeros 6 proyectos de la etapa 1, que abarcan rutas nacionales desde la ciudad de Buenos Aires al sur de la provincia hasta Bahía Blanca y Mar del Plata, el corredor A, hasta La Pampa, el corredor B, hasta la cordillera, en la ciudad de Mendoza, e incluso conectando a Chile, el corredor C. Los corredores E y F entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba, conectando el polo agroexportador más eficiente del mundo. Y el corredor sur, que es la autopista a Ezeiza, a Cañuelas y luego hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. Esta primera etapa fueron 6.000 millones de dólares de inversión licitados bajo participación público-privada. Fue un mega programa muy ambicioso y completado con mucha satisfacción y mucho éxito. Y todavía tiene 2 etapas más por delante que vamos a estar licitando o llamando a licitación antes de fin de año y que probablemente tengan firma de contrato durante el primer trimestre del año que viene. Ahí está. Y bueno, la intención desde que se conformó por entonces Subsecretaría de Participación Público-Privada en el por entonces Ministerio de Finanzas fue adoptar las mejores prácticas internacionales en todo lo que respecta a las PPP. No solamente en su estructuración, no solamente en la transparencia que mencionaban más temprano otros oradores, no solamente en cómo era la relación con el mercado, sino en cómo debían contabilizarse y cómo debían registrarse los compromisos asumidos por el Estado Nacional bajo este marco de PPP. Teníamos muy en claro, y lo transmitimos al mercado, que bajo PPP y con financiamiento de privados y periodo de gracia antes de repagar las obras en el tiempo, en cuotas y durante más de 10 años,
El principal objetivo de PPP era capturar valor de los proyectos al mismo tiempo que adelantábamos obras que de otra manera, con fondos públicos e inversión de capital, no podríamos hacer hasta dentro de 4 o 5 años en un escenario de superávit fiscal. Y ante el sentido de urgencia al cual nos enfrentábamos para bajar inmediatamente los niveles de pobreza que sufríamos y que heredábamos de la administración anterior, la herramienta de las PPP se volvía un instrumento fundamental del financiamiento de la brecha de infraestructura a la cual nos enfrentábamos. Y en menos de 12 meses logramos completar un proceso de PPP de mejores prácticas internacionales, con promoción en el exterior, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, de todo el programa de 60 proyectos por 30.000 millones de dólares, y en particular por la licitación de 6.000 millones de dólares de los primeros 6 proyectos de autopistas. Todos los documentos fueron publicados en la página web tanto del Ministerio de Transporte como de Vialidad Nacional como del Ministerio de Finanzas, maximizando la transparencia con el fin de convocar a la mayor cantidad posible de nuevos actores a la mesa de la infraestructura argentina, porque no había forma, no había manera de que esta brecha fuera cerrada solamente con los recursos locales, solamente con el mercado de capitales locales, solamente con la holgura de balance corporativo de las empresas locales. Había que atraer a jugadores internacionales, había que preparar y estructurar los proyectos para poder ser financiados en los mercados internacionales de crédito, tanto bancario como en mercado de capitales. Sometimos desde un inicio, allá por los meses de octubre y noviembre, el proceso a procedimientos transparentes de consulta. Hicimos lo que se dice sondeos de mercado bajo la recomendación del Banco Mundial y asistidos por el Banco Interamericano de Desarrollo con una asistencia técnica para consultar con los bancos y entidades financieras si lo que estábamos estructurando era posible de ser financiado por ellos. Y después publicamos borradores de prepliego, pliego, borradores de contrato y en el medio recibimos 1.200 consultas anónimas por la página web, descarga de documentos gratuita y anónima, nadie sabía quién había descargado, nadie tenía que dejar registrado ningún dato de contacto para hacer una pregunta. Se respondieron 1.200 consultas en 10 circulares sin consulta y en 4 circulares con consulta, en un proceso que fue muy competitivo y muy transparente. Y el 24 de abril de este año recibimos 32 ofertas para los 6 proyectos. Vialidad recibió 32 ofertas para una licitación de autopistas cuando hacía 2 años solamente recibía 3. La autopista panamericana, la autopista del Sol, que en los 90 se licitó, recibió una sola oferta. Bajo el proceso transparente de PPP recibimos 32 ofertas, de 26 empresas, de las cuales 7 son empresas internacionales. No tiene precedente en Latinoamérica que en el lanzamiento de un programa de PPP haya habido tal participación de empresas extranjeras. Las 26 empresas fueron agrupadas en 10 consorcios, de los cuales 5 ganaron 6 proyectos, no se podía ganar más de 2 por cada consorcio, y de los 5 consorcios ganadores hay 4 empresas internacionales que los conforman, y cada una tiene socios locales. Y para llegar a firmar contrato, tras la adjudicación en mayo, para llegar a firmar contrato a fines de julio, antes del 31 de julio, estos consorcios tuvieron que, por primera vez en la historia de la infraestructura argentina, integrar garantías líquidas en cartas de crédito a primer requerimiento emitidas por bancos de primera línea. Y hoy el Estado Nacional cuenta con 600 millones de dólares líquidos en garantías que funcionan de incentivo para que los privados demuestren en el primer año de operación que han alcanzado un cierre financiero por 1.000 millones de dólares para financiar las obras de los 5 años, de los primeros 5 años de contrato, para hacer estos proyectos que, todavía no lo dije, pero hace 50 años que están desarrollados técnicamente y que no se habían podido licitar, no se habían podido financiar, no se habían podido encarar con recursos públicos y que hoy, a riesgo privado y con financiamiento de los privados, con periodo de gracia y a repagar en contratos de 15 años, hace 1 mes y medio que están en operación.
Este es el esquema de garantías que fue diseñado por recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo y a raíz de las consultas que se hicieron con los privados. Porque si bien pudimos estructurar un project finance puro y liso, quisimos que haya un incentivo a las empresas de quedarse, de operar bien en el contrato, de construir sin que aparezcan vicios ocultos, de que haya lo que en inglés se llama skin in the game, pellejo en juego, riesgo empresario. Y hoy estos empresarios tienen más de 100 millones de dólares en riesgo en favor del Estado Nacional en un esquema progresivo de garantías que les genera incentivos a ser eficientes en la etapa de construcción y a ser eficientes en la etapa de operación durante 15 años. Pero para poder atraer estas 32 ofertas, para poder atraer estas 26 empresas, Argentina, que todavía no es grado de inversión y que estamos caminando hacia allí y nos llevará algún tiempo más, algún tiempo menos, tuvo que aprender de experiencias latinoamericanas exitosas. Y replicamos el modelo peruano con un poquito de condimento del modelo colombiano y lo tomamos como mejores prácticas de estructuración de PPP de proyectos que todavía, de países que todavía no son grado de inversión y que requieren la mitigación de algunos riesgos en particular, especialmente el de construcción. Cuando se encaran proyectos de 5 años, porque la brecha de infraestructura en materia vial requería 5 años de obras, los proyectos de PPP no suelen llevar más de 3, 4 años. En nuestro caso, estos megaproyectos son de 5 años. Un financista privado, un sponsor, un inversor privado, un patrocinador, le resulta muy costoso encarar un proyecto de 5 años de riesgo de construcción. Y nosotros, no reinventando la rueda, copiando las mejores prácticas que había implementado Perú, también asistido por organismos multilaterales, tomamos la decisión de acotar el riesgo de construcción a 3 meses y que todo avance de obra, todo avance de inversión trimestral conlleve la emisión de un certificado de avance que le dé un derecho al patrocinador a recobrar en 10 años la inversión asociada a ese avance de obra trimestral, en moneda dura, en dólares, con fecha de pago cierta, en condición irrevocable, incondicional y emitiendo un título de carácter autónomo por un fideicomiso de PPP creado por ley, que ya me voy a detener en ello. Esto lo que permitió fue tener ofertas más competitivas, que no haya un traslado del riesgo de construcción al precio de la oferta. Al mismo tiempo, escalonamos los repagos. Por lo general, los proyectos de PPP no empiezan a ser repagados hasta el final de su construcción. Pero en este caso, tenemos rutas nacionales operativas, ya construidas, con una traza ya expropiada para duplicar su calzada. Y en este caso, cualquier tramo de 100 kilómetros que se construya le reporta utilidad al Estado Nacional y al usuario, porque se puede conectar al principio y al final a la ruta existente y duplicar la capacidad al menos de ese tramo. No tiene sentido esperar hasta el final de los 5 años de obra para comenzar a repagar el proyecto y que el privado tenga un elevado costo de su financiamiento que me termine trasladando al precio de la oferta. Por lo tanto, y manteniendo la premisa de que no se repagan las obras hasta que se finalicen las mismas, compartimentamos las obras de manera tal de que los primeros 2 años de obra se empiecen a pagar en el año 3. El año 3 de obra se empieza a pagar en el año 4, el año 4 se empieza a pagar desde el año 5, las obras del año 5 se empiezan a pagar desde el año 6, cada una de ellas en un periodo de 10 años, armando una escalera de repagos como ven en la diapositiva, mitigando lo que se denomina negative carry, generado por los intereses del endeudamiento que toma el privado, que termina trasladándole a la oferta. En pos de generar una oferta más baja y una optimización de los recursos públicos, tomamos esta decisión para proyectos brownfield de llanura, de muy fácil concreción, como eran estas autopistas, de adelantar el repago, siempre manteniendo la premisa de que no se pagan las obras hasta que esa porción de obra esté finalizada. Ahora, también había que mitigar el riesgo de repago, el riesgo de fondeo, de dónde iban a provenir los recursos. Y se identificó una fuente de fondeo específica, que es el SISVIAL, que es el impuesto al gasoil, el impuesto a los combustibles. 20% del precio que se paga en las estaciones de servicio en Argentina termina siendo recaudado por un impuesto que estuvo creado por ley para ser aplicado
a la expansión de la infraestructura vial y que ahora, por decreto presidencial, desde marzo de este año, está completamente destinado al repago de los proyectos de participación público-privada viales de este fideicomiso que creamos por ley de presupuesto el año pasado. ¿Qué hace el fideicomiso? Capta las fuentes de fondeo específico, que no solamente son estos recursos tributarios, sino también exceso de recaudación de peaje de algunos proyectos cuyo volumen de tráfico es mayor al necesario para cubrir la operación y el mantenimiento. Todo exceso por encima de operación y mantenimiento se vuelca a un fideicomiso para repagar las obras de los otros 4 o 5 proyectos que no tienen exceso de tráfico. Y además, el Estado Nacional se compromete en carácter contingente, y esto es muy importante para toda la registración de los compromisos del Estado en el presupuesto, de una vez por año presupuestar y mandar al Congreso el 15 de septiembre cuántos fondos son necesarios para mantener completa una cuenta de reserva en dólares de 12 meses que permita darle la certeza al privado que ante un improbable faltante de fondos de las fuentes principales, el Estado Nacional, por vía presupuestaria, tiene la posibilidad de completar los pagos para que no haya un descalce ni un default del repago asociado a las obras con la emisión de estos títulos trimestrales TPI y los pagos por operación y mantenimiento mensuales TPD, que le permiten al contratista PPP, abajo a la derecha, ceder esos títulos irrevocables, incondicionales, o descontarlos en el mercado con entidades financiadoras para hacerse de los recursos necesarios para afrontar las obras durante los primeros 5 años y al mismo tiempo garantizarle a la entidad financiadora que del fideicomiso le va a llover el repago de las obras durante los 15 años de contrato. Y que si el fideicomiso pierde fondeo principal, hay una cuenta de reserva de 12 meses que le da la certeza al privado y a la entidad financiadora de que hay recursos suficientes para llegar al siguiente ciclo presupuestario, el 15 de septiembre del año N+1, y que el Estado Nacional ha asumido contractualmente un compromiso contingente de completar esa cuenta de reserva de 12 meses. Nuevamente, no inventamos la rueda, esto es exactamente el mismo esquema que implementó Perú. Uno de los beneficios de llegar tarde al juego es poder tomar lecciones aprendidas de otros países y evitar repetir errores, aunque cometeremos los nuestros probablemente. El esquema más detallado de este fideicomiso, que está ahí en el centro de la diapositiva, permite en 4 cuadrantes, arriba a la izquierda, el descuento de certificados para estructurar financiamiento bancario de largo plazo, o arriba a la derecha, financiamiento vía mercado de capitales, también de largo plazo. Los privados tienen 12 meses para demostrarle a Vialidad Nacional y al Ministerio de Transporte que han logrado conseguir fondos por $1.000 millones, que es lo que necesitan para los primeros 5 años de obra. Pero durante los primeros 12 meses tienen que hacer obras. Los contratos se firmaron el 31 de julio, a fin de octubre debieran arrancar las obras. Y para eso, los privados venían negociando desde abril, desde antes de abril, porque en abril colocaron las ofertas, préstamos puente de 1 año para obras del primer año y préstamos de capital de trabajo revolvente trimestrales que le permitan llegar de un hito trimestral al otro hasta la emisión de cada título, que descontados en el mercado le permitan cancelar esta línea de capital de trabajo revolvente, que le permite financiar los pagos mensuales o quincenales al contratista local. Este es el mapa de opciones de financiamiento que el privado puede optimizar a propio riesgo para garantizarse que tiene los fondos necesarios para culminar sus obras. Es un esquema pensado para que las grandes constructoras puedan completar estas obras. El valor del contrato, el 90% es la construcción. Hay que cerrar la brecha de infraestructura. Después de 15 años, cuando relicitemos estas obras, porque revierten al Estado Nacional, habrá tiempo de optimizar la operación y el mantenimiento de activos que ya están construidos. Pero estos activos hace 50 años que no habían podido ser construidos y ahora estamos hace 1 mes y medio operando, manteniendo y empezando a construir estos proyectos. Pero desde el 1 de agosto, que nos enfrentamos a un nuevo desafío de índole reputacional de la mayoría de las empresas de obra pública y de construcción en la Argentina,
que otros países de la región también han sufrido y que fueron mencionadas hoy a la mañana. En Brasil, el Lavallato, Odebrecht, que ha salpicado a países como Perú, que ha salpicado a países de toda la región latinoamericana, y que en Argentina hemos tenido nuestro propio capítulo y que cada día que pasa y cada semana la causa avanza a pasos acelerados y respetando los tiempos de la justicia y conociendo la velocidad que puede tomar el proceso judicial. Desde la unidad de PPP, desde la Secretaría de PPP, desde la Procuración del Tesoro, desde el Ministerio de Transporte, desde Jefatura de Gabinete, estamos trabajando en forma coordinada para crear un fideicomiso de facilitación del financiamiento de corto plazo que los bancos ya venían negociando con los 6 ganadores de estos proyectos, pero que bajo esta tela de incertidumbre, este manto de incertidumbre judicial y de potencial riesgo reputacional al cual están sometidas las empresas de obra pública en Argentina, hoy le impiden a los bancos materializar préstamos corriendo riesgo reputacional. Y que desde el Estado Nacional, con la creación de un fideicomiso soberano, como nos mandata la ley de PPP, de que tenemos que garantizar, facilitar el acceso al financiamiento, a los mercados financieros, a los ganadores de los proyectos de PPP, y exigiéndole las mismas garantías que los bancos le venían exigiendo a los privados para la concreción de estos préstamos, garantías corporativas, fianzas personales, prendas de acciones y demás cesión de derechos, el Estado Nacional puede asumir temporalmente riesgo performance y riesgo de índole reputacional para que los bancos puedan destrabar las fuentes de liquidez que tenían disponibles para obras de infraestructura en Argentina, particularmente para PPP, con la creación de un nuevo fideicomiso público adicional al ya creado por ley de presupuesto el año pasado y que también será contabilizado dentro del presupuesto nacional. Me voy a detener acá para recalcar que todos los compromisos del fideicomiso están presupuestados y serán presupuestados como gasto público en cada año que sucedan y que previo a la licitación de PPP hubo una autorización del Ministerio de Hacienda a licitar y a contratar a la luz de la autorización dada por el Congreso de la Nación al sancionar la ley de presupuesto del año pasado. Es un ejercicio que se repite cada año y que el Congreso nos autoriza a licitar y luego a adjudicar proyectos de PPP en la máxima transparencia y con la intervención de todos los organismos necesarios. Adicionalmente a esta estructuración compleja de finanzas estructuradas para PPP, con fideicomisos, con registración contable, con optimización de recursos tributarios, estos 1.000 millones de dólares que cada uno de los consorcios ganadores tiene que demostrar que tiene disponible en los primeros 12 meses de contrato, que dan 11 meses, 10 meses y medio, ya sea que lo levantó en mercados de capitales internacionales, ya sea que emitió préstamos sindicados o que hizo aportes de capital propio, es liquidez de 1.000 millones de dólares que tiene que demostrar que tiene disponible en los primeros 12 meses. Pero las obras se tienen que completar en 5 años. Y esta liquidez excedente puede aplicarse a necesidades del Tesoro. Y para eso la Secretaría de Finanzas de Santiago Bausili ha diseñado instrumentos de inversión a medida de cada proyecto para captar la liquidez excedente y devolvérsela trimestralmente a cada uno de los consorcios a medida que la vayan necesitando para cancelar sus líneas de capital de trabajo revolvente. Son 6.000 millones de dólares adicionales a las fuentes que hoy tiene el Plan de Financiamiento de Argentina, que no están en ningún plan, que el Estado Nacional responsablemente todavía no comunica que tiene disponible, porque depende de cuán exitosos son los privados en conseguir estos fondos en los mercados internacionales y en si optan por invertir en estos instrumentos de inversión a la medida de cada uno de sus proyectos, que le van a reportar un rendimiento de curva soberana menos 25 puntos básicos, que es una tasa conveniente para ambas partes y que ayudan a minimizar el negative carry del endeudamiento del privado y que por ende bajaron los precios de las ofertas que recibimos y por ende optimizaron los recursos tributarios y optimizaron
los compromisos que tiene que asumir el Estado en carácter contingente durante los próximos 15 años. Finalmente, el fideicomiso va a ofrecer financiamiento de corto plazo, captándolo del mercado bancario, que ya tiene la liquidez disponible y que tenía pensado aplicarla a estos 6 proyectos de PPP, y durante los 5 años de construcción ofrecerá entre 600 y 1.000 millones de dólares de préstamos de corto plazo que los privados iban a ofrecerle a los privados, y ahora a través de un fideicomiso soberano que absorba riesgo reputacional, el potencial riesgo reputacional, va a canalizar para que fluyan los préstamos que de otra manera hubieran fluido en forma directa. Antes de terminar con esta diapositiva, quiero resaltar que estamos imponiéndole a quien quiera tomar préstamos con el fideicomiso, en carácter optativo, el que quiera y necesite tomar préstamos con este fideicomiso de estos 6 consorcios, estará sujeto a normas de integridad supervisadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ante un evento de integridad, ya sea un auto de procesamiento firme, una condena, una sentencia firme o una confesión o arrepentimiento, implicará que tendrá 30 días para salirse del contrato, cambiar el accionista estratégico, ceder sus acciones, renunciar al directorio y correrse por completo de este contrato de financiamiento, o de otra manera se acelerarán los préstamos y se interrumpirá en forma intempestiva la relación con el fideicomiso. Esto también maximiza la transparencia de los contratos ya firmados y nos va a ayudar a que las empresas que tengan un problema judicial y hayan alcanzado un evento de integridad bajo las normas del Banco Interamericano de Desarrollo tengan que correrse de estos contratos. Pero bueno, no es el único programa el de autopistas. También hace 2 semanas lanzamos el programa de transmisión eléctrica, que son 3.000 millones de dólares adicionales a licitarse en 3 etapas, cuya primera etapa ya se encuentra en periodo de consulta, que es un proyecto de 700 millones de dólares de una línea de transmisión que va desde el sur de Mendoza hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y que abastece un polo de baja tensión histórica, que es la confluencia de 4 provincias, que es Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, y que con 5 líneas de media tensión de 132 kilovolts va a permitir que la población de esa zona agroindustrial y agroexportadora pueda tener niveles normales de tensión y de calidad de servicio que no gozan hace décadas también. En la segunda y tercera etapa se completará el plan con proyectos federales en San Juan y Catamarca y La Rioja, en La Pampa y el norte de Chubut, desde Puerto Madryn hasta Choel para evacuación de energías renovables, lo mismo desde Las Armas hacia el conurbano bonaerense, también para evacuación de generación eólica que hoy se está desarrollando muy fuertemente en el polo de Bahía Blanca y hasta las ciudades de Miramar y Mar del Plata en la costa bonaerense. Y que forma parte, este segundo programa de transmisión eléctrica, de un portafolio de 60 proyectos y de 15 programas licitatorios, tanto en los rubros de energía, minería, transporte, comunicaciones y tecnología, educación, salud, justicia y todo lo que es Ministerio del Interior, en lo que respecta a agua, saneamiento y vivienda. Antes de terminar, quería resaltar y agradecer el acompañamiento que hemos tenido, tanto cuando éramos Ministerio de Finanzas como ahora que somos Ministerio de Hacienda, de todos los organismos clave y todas las oficinas clave para que estos proyectos de PPP sean mejores prácticas internacionales. Y el seguimiento muy de cerca y la asistencia que nos prestó la Contaduría General y todos los equipos del Ministerio de Hacienda en cuanto a la registración de los compromisos que tenemos que asumir, la intervención de la Oficina Nacional de Crédito Público, los mensajes y la comunicación que había que hacer con el Congreso, qué aprobación presupuestaria se requería, hoy le garantizan al inversor un mínimo nivel de riesgo de carácter estructural en la materia presupuestaria, en la materia de registración contable, y que vamos a proyectar a las demás estructuras de todos los programas de PPP. Creemos que forma parte del éxito del primer programa. Quiero cerrar con que las ofertas que recibimos, las 32 ofertas,
Las 6 ofertas ganadoras estuvieron 33% por debajo de la estimación oficial. Hoy, gracias a este proceso transparente y de asistencia técnica, tanto de organismos multilaterales como el proceso de consulta con participantes del mercado, como la ayuda, la asistencia y el acompañamiento de los organismos internos del Ministerio de Hacienda, en Argentina llevaron a una estructuración de mejores prácticas internacionales que tenemos que poder extrapolar para que en todos los demás programas de PPP volvamos a tener precios récord, optimización de los recursos públicos y garantizar la mayor utilidad posible para los usuarios y los pagadores de impuestos de la República Argentina. Muchas gracias.